72. Siendo f de a igual a 3a más 5, g en b igual a b menos 1 todo al cuadrado, y ht igual a 1 más t cuadrado, calcula f más h composición con g en el punto 3. Y me dan otra que ya iremos viendo. Bueno, pero antes voy a recordar algunas propiedades de la suma de funciones. Cuando me lo piden en un punto determinado, por ejemplo en x, eso significará que se aplica como, es como si aplicara una distributiva, o sea, f en x más g en x, o sea, esto va con este y este va con este, y entonces se haría la suma como f con la variable x más g en x, y eso pasa tanto en la suma como en la resta, ¿sí? F menos g en x es lo mismo que decir f en x menos g en x, y lo mismo ocurre también en la multiplicación. F por g en x es f x por gx, o sea, como si aplicara una distributiva. Y por último igual en la división, ¿verdad? F en x dividido de g de x. O sea, esa propiedad hay que tenerla en cuenta, sobre todo esta que tengo sumas. Voy a tener sumas, entonces esto es lo que voy a recordar, que f más g en x es hacerlo cada una distributiva, f en x más g de x. Y también voy a recordar que una composición, por ejemplo en un número por ejemplo 3, es lo mismo que si este 3 lo introduzco en g y a su vez lo introduzco en f. Entonces este 3 lo introduzco en g y a su vez va a ser introducido el resultado en f, como es este caso, es que es este mismo caso que tengo en el inciso a. El 3 lo voy a meter en g y el resultado lo voy a meter en esta función que está en un paréntesis y que está formada por una suma, pero también aplicaré la propiedad de la suma, ahora lo veremos. A ver, esto es igual a esto, ¿verdad? Si te fijas en el de arriba, verás por qué. O sea, este 3 lo he metido en g y el resultado lo voy a meter en esta función que está conformada por una suma, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que tengo esto, aquí voy a aplicar lo de la suma, lo que decía de la suma antes, que es como si aplicara una distributiva. Entonces aquí esto se va a ir con f y esto se va a ir con h, de la siguiente manera, ¿sí? Entonces este paréntesis se fue con f y también se va con h, lo que significa es que a 3 lo sustituyo en g y el resultado lo voy a sustituir en f. A 3 lo sustituyo en g y el resultado lo sustituyo en h. De hecho ya lo voy a hacer, vamos a hacerlo. En 3 voy a sustituir al 3 en g, g es b, ahora tomará el valor de 3, menos 1 me va a dar 2, al cuadrado me va a dar 4, o sea que esto, g3, no es más que 4, y este también es lo mismo. Entonces sustituyo en 4 por ese valor por 4 y ahora toma f en 4, quiere decir que a f la variable la voy a sustituir por 4 y h, la variable que tenga h, la voy a sustituir por 4. Entonces lo vamos a hacer aparte. Vamos a ver, aquí lo tengo, f en 4, me voy a f, es 3a más 5, pues 3 por a, pero ahora a vale 4 por 5, más 5, entonces 3 por 4 me da 12, más 5 me da 17, y ahora 4 lo sustituyo en h, que aquí está h, 1 más t cuadrada, 1 más t cuadrado, pero en lugar de t, pues ahora vale 4, al cuadrado me da 16, más 1 me da 17, entonces quiere decir que este vale 17 y este también. Ambos valen 17, y 17 más 17, 34. Y entonces ya tengo el inciso A resuelto. Ahora, en el siguiente caso, pues la suma, voy a hacer caso a la suma pensando en la suma, pensando en esto que dije antes, pues esta suma es como si esta x se distribuye, esta la distribuyo con esto y esto lo distribuyo con esto, está la propiedad distributiva. Entonces ves, esto con x y esto con x también. Entonces ya que tengo esto, te recuerdo que esto es meter la x en la f y el resultado meterlo en h, de la siguiente manera. O sea,
x lo meto en f, que aquí ya está metido, y el resultado lo meto en h, más gx. Vale, pues ahora sí vamos a operarlo. Primero vamos a calcular f en x, es lo primero que voy a calcular, que no es más que la variable que tenía f, la cambio por la x. Entonces la variable era a, me parece, y sí, esa la sustituyo por una x, y eso es todo, ya es f en x. Y después voy a meter esto, este resultado 3x más 5 lo voy a meter en h, que es lo que me indica. Entonces es 1 más t cuadrada, pero en lugar de t le voy a dar este valor. Vamos a ver, aquí está, 1 más t cuadrada, pero en lugar de t va esto de aquí. O sea, estoy resolviendo ya esto. Entonces esto no es más que un binomio al cuadrado, que esto va a ser igual a esto desarrollado, más 1, pues me va a dar 26. Y ya está. O sea, esto que está aquí, que está aquí, es esto. Y ahora le voy a sumar g en x. Entonces vamos a ponerlo. Ahí está, aquí ya he puesto este resultado, que está aquí. Y ahora sumo g en x. Y g en x no es más que b menos 1 al cuadrado, pero en lugar de x de b voy a poner una x. Ya está. Desarrollo el cuadrado. Este cuadrado lo estoy desarrollando, x cuadrado menos 2x más 1, y ahora simplifico. Y a la hora de simplificar me da esto. Y esto es el resultado para esta operación que me están dando aquí. Y esto ya es el final, creo. Sí, final, ya acaba aquí.